Buenas tardes, profesor. ¿Cómo Hola está? Muy profesor, buenas buenas tardes. tardes, qué gusto verlo. Igualmente, muchas gracias a todos, todas por estar conectándose. Bueno, ofrezco disculpas, porque tuve un inconveniente técnico justo al último minuto, así que les ofrezco un poquito las disculpas, chicos, de poder conectarme 5 minutos más tarde, pero obviamente se le va a devolver, así que por ese lado, tranquilidad. Eh, por lo general se conectan acá en la clase, chicos, tengo 7 conectados solamente. No sé en cuánto es el promedio. Es que por el temporal, profe, hay varios alumnos que son del campo y el internet les quedó re malo. Ya, ok, ok, ok. Ya, voy a compartir pantalla con ustedes, chicos. Denme un segundito porque eh, voy a buscar la clase y comenzamos de inmediato. Estamos un poquito ansiosos, ¿no, chiquillos? Falta poquito ya para... Sí, profe, y lo que los tiene más ansiosos es que no sabemos el orden de dar las pruebas. Creo que uno llega allá y ahí le pasa nomás. Ya, Si uno supiera el orden, puta, estudiaría un ratito antes. pero chicos, miren, bueno, acá, no sé si ustedes manejan información que nosotros, bueno, estuvimos trabajando con una guía muy similar a la que ustedes se van a enfrentar ese día a la prueba. Entonces, si ustedes se estudian y se aprenden toda la evaluación de la que hemos trabajado y la que vamos a trabajar el día de hoy, no van a tener tanto inconveniente, chiquillos, se los puedo asegurar. Así que por ese lado, estén tranquilos, tengan confianza de ustedes mismos y no sé si ustedes tienen la guía que vamos a trabajar hoy día o no la tienen en papel o en físico o solamente digital. Yo tengo una, la que hizo el sábado pasado usted, allá al presencial. Ah, correcto. Esa guía es la que vamos a trabajar hoy día mismo. Hoy día también. Va a ser la misma guía. Ah, ya. Así que, y eso es lo que les decía yo el otro día. Si ustedes estudian esto, no van a tener ningún inconveniente. Pero lo ideal es que se estudien pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que les decía, a lo mejor pueden cambiar el orden de la respuesta, quizás. Pero la pregunta quizás también podría ser exactamente la misma, entonces va a depender 100% de ustedes cómo se sientan preparados, cómo se hayan preparado y hayan estudiado la prueba, chiquillos. ¿Ya? Y bueno, obviamente lo ideal es que les vaya excelente al tiro, ¿ya? Aquí estoy compartiendo pantalla con ustedes, no sé si la pueden ver. Sí, profe. Ya. Don Cristian, ¿esa es la que tiene usted acá en su poder? Sí. Ok, perfecto. Vamos a comenzar a trabajar porque son solamente 45 minutos de esta clase porque después me toca ingresar a otra. Ya, así que empezamos de inmediato. Para los demás que se vayan sumando, si tienen la guía y a lo mejor la tienen sin resolver, vayan resolviéndola de inmediato para que así después se dediquen solamente a estudiarla. ¿Ya, chiquillos? Eh, Comenzamos entonces con la primera, dice acá. ¿En cuál de las siguientes organelos celulares se realiza la producción de las proteínas que el cuerpo necesita? Nosotros hablábamos en la clase pasada, bueno, yo sé que hay muchos compañeros que están conectados de los que estaban en las clases anteriores conmigo de manera presencial. Entonces, acá hablábamos, ¿cierto?, que el retículo endoplasmático, perdón, el retículo rugoso es el que ayuda, ¿cierto?, a producir dentro de los órganos celulares las proteínas. ¿Para qué? Para que estas se vayan, digamos, necesitan con el único fin de poder tener la continuidad de la vida. Así que vayan marcando de inmediato, chiquillos, la alternativa, la uno, ¿cierto?, es la alternativa C, para aquellos que no la tengan. Hay compañeros que no tengan esta guía. ¿Algún compañero que pueda responder si no la tiene o si la tiene, dígame, sí, profesor, yo la tengo, porque somos, ¿cuántos estamos conectados ahora aquí?
Seguimos con el número 2. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones se realiza en la membrana plasmática en las células animales? Ya ahí respondíamos de que es intercambiar sustancias entre el citoplasma y el medio externo. ¿Ya? Chicos, vuelvo a preguntar, todos los que están acá en la clase en este momento tienen la guía, porque si no la tienen, lo ideal es que si pueden ir tomándole pantallazos, chiquillos, para que después estudien esta pregunta con la respuesta. Sí, yo la tengo, profesor. Ah, ok, muchas gracias. Ya. ¿Y las tienen con las respuestas también o no? Sí, las tengo con la respuesta. Ah, qué bueno, Sí, es que yo maravilloso. fui a clase presencial el sábado antes pasado. Así Ah, que muy bien. la Qué tengo. bueno, qué bueno. Me alegro mucho entonces. Vamos con la número 3, dice acá. Escribe la respuesta a continuación. Dentro de las mitocondrias, perdón. La pregunta dice, ¿qué se produce en el intercambio de, digamos, al interior de la mitocondria y cuál es la esencial para que la célula se mantenga viva? Ya dice aquí, dentro de la mitocondria se produce el ATP. ¿Y cuál es el ATP? El adenosín trifasfato. ¿Qué significa eso? Que es esencial para que la célula se mantenga viva. En este caso, esa es una vitamina, ¿cierto? Que ayuda a absorber los nutrientes. ¿Para qué? Para que la célula, como dice ahí, para que se mantenga viva. ¿Ya? ¿A qué estructura está haciendo mención el siguiente enunciado? Material genético resultado de una condensación y de superdesarrollamiento que se encuentra en el interior del núcleo de la célula. Ahí estamos hablando, ¿cierto?, dentro, en términos más amplios del cromosoma, pero al interior, ¿cierto?, del cromosoma nos encontramos con la cromatina. Y esa es la respuesta de la alternativa 4, ¿ya? ¿A qué estructura está haciendo mención esta definición que dice que el material genético es resultado de una condensación, o sea, de una minimización, en el cual enrollamiento, perdón, que se encuentra en el interior de dicho núcleo, que es la cromatina? Número 5 dice aquí, ¿cuál es la mínima unidad informativa biológica que codifica y expresa una función? El gen. ¿Cierto? Y el gen yo le explicaba en la clase pasada que es la que nos da la identidad, el parecido, ¿cierto? Es la que nos da a nosotros las características físicas y emocionales de nuestros progenitores. La siguiente imagen ilustra el proceso biológico reproducido. Analícela y luego responde a la pregunta 6 y 7. Aquí podemos ver, ¿cierto? Un proceso el cual vemos 4 células por medio de un espermatozoide que dice aquí la pregunta, ¿qué proceso reproductivo está demostrando esta imagen? ¿Cierto? Está demostrando el proceso de meiosis y dentro de la meiosis está la fase 1, la fase 2 y la diferenciación. O la meiosis 1, la meiosis 2 y la diferenciación. ¿Ya? Así que esa es la respuesta. Si tienen para alguien que no la tenga, vaya anotándola de inmediato. ¿Ya, chiquillo? Número 7 dice aquí, ¿cuál de los siguientes eventos ocurre en la etapa señalada por la X? Ya estamos hablando en este caso de la interfase. Chiquillos, esto es súper importante que ustedes vayan aprendiendo a hacer preguntas-respuestas, ¿ya? Yo voy a ir pasando lo más rápido posible porque como son solo 45 minutos de clase, eh, vamos a ir contra el tiempo, entonces voy a ir lo más rápido posible y si no, cuando nos quede tiempo, ahí vamos analizando y vamos haciendo las consultas que ustedes requieran, ¿ya? Observe la siguiente imagen del sistema reproductor femenino. Ya ahí podemos ver, ¿cierto?, que este es el sistema interior del aparato reproductor femenino, el cual nos encontramos con el útero, los ovarios, ¿cierto?, las trompas de falopio, y donde está la X, ahí hablamos del ovario, ¿cierto? Ahí donde se produce, ¿cierto?, la liberación de óvulos, y la pregunta dice la siguiente, ¿qué proceso ocurre en el órgano señalado por la X? La producción de ovocitos. ¿Y cuál es el ovocito? El huevito, ¿cierto?, que se prepara para ser fecundado. Esa es la producción del ovocitos, donde y la X, ahí estamos hablando del ovario, pero dentro del ovario se produce el ovocito, que es el huevito. ¿Ya? Número 9.
A continuación se muestra la cantidad de cromosomas que existen en una célula diploide formada por la supermatozoides, o perdón, o los espermatozoides en este caso. ¿Ya? Los espermatozoides, ahí tenemos la imagen, y la pregunta dice, ¿cuál es el cromosoma totales que tendrá el espermatozoide una vez formado a partir de ella? Y ahí está la alternativa que dice 2. ¿Ya? La número 10 dice, si cada figura geométrica, en este caso el círculo, triángulo y rectángulo, representa un compuesto químico específico, ¿cuál de los siguientes vasos contiene la disolución? Ahí, ¿cierto? Tenemos la alternativa D, a pesar que yo les decía el otro día en la clase a los chicos, chiquillos, ando súper afónico, así que discúlpenme un poquito que mi voz no me salga bien. Si no entienden algo, avísenme para yo poder seguir aclarando sus dudas, ¿ya? Em, Dentro de eso, hablábamos de que como es una disolución, podíamos analizar que todas eran correctas, pero dentro de las todas correctas tenemos que buscar la mejor, ¿ya? Y eso es lo que yo le explicaba a ustedes el otro día en la clase, los que estaban conmigo, que teníamos que siempre, a lo mejor, porque hay preguntas que dan para confundirse, chiquillos, y a ustedes se les va a pasar. Les va a pasar que en algún momento van a tener la confusión, pero siempre dentro de todo eso tienen que buscar la más correcta de todas las correctas. Porque acá yo les explicaba, las 4 son correctas, pero dentro de eso tenemos que buscar la más asertiva de todas. Y aquí estamos hablando de la alternativa D. Número 11 dice aquí, ¿qué ventaja tiene para los seres vivos que el agua tenga una alta capacidad calórica? ¿Cierto? Yo en resumida cuenta hablaba de que era regulación, protección, adaptación, eficiencia en el proceso biológico. Pero para poder absorber, ¿cierto? Significa que la respuesta dice, puede absorber y liberar grandes cantidades de calor sin experimentar grandes cambios en su temperatura. Esta propiedad tiene varias implicaciones beneficiosas para nosotros los seres vivos. Primero, regula nuestra temperatura en nuestro cuerpo. ¿Cierto? Nos protege, ¿por qué? Porque también, ¿cierto? Que yo le explicaba a usted, el 70% de nuestro cuerpo se compone de agua. ¿Se fija? Entonces, es súper importante que el agua esté dentro de nuestro cuerpo. Y no olvidemos que dentro de eso nos ayuda ¿a qué? A la transpiración, nos ayuda a poder digerir bien los alimentos, nos ayuda al tema de la eliminación de la orina, de nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Que también, y aquí dice adaptación, ¿por qué? Porque también nuestro cuerpo adapta, ¿cierto? Que va necesitando el agua en nuestro cuerpo y obviamente eh, nos adaptamos a esto y también todas las veces que es necesario poder ir digiriendo este elemento tan importante que también, y todas las veces que tiene que conllevar el tomar agua, nosotros, las personas tenemos que tomar un promedio de 2 litros de agua diario. Y eso tiene que compensarse con las cantidad de veces que nosotros tenemos que ir al baño también. Y dentro de eso dice ahí que habla dentro de eficiencia del proceso biológico, todo lo que le estoy hablando, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo funcione de la manera ideal, de la mejor forma. También tenemos acá qué particularidad tiene el comportamiento del agua cuando experimenta la solidificación. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Que sus moléculas aumentan la distancia entre ellas. Ya, eh, esa es la clave de esta pregunta cuando existe una solidificación, ¿cierto? Cuando se endurece digamos, hablemos de una pared, hablemos de un cubo de hielo, ¿cierto? Eh, Vamos con la número 13, dice, ¿a qué altura o nivel se encuentra la mayor magnitud de la presión atmosférica? Todas las medidas, cuando se saca a nivel atmosférico, se sacan a nivel del mar. Y como dice aquí la respuesta, la presión atmosférica es la más alta a nivel del mar y disminuye con la altitud. ¿Ya? Esa es la respuesta. Número 14. ¿Qué tienen 400 ml de una mezcla homogénea de agua y de sal? Una concentración al 10% y se la divide en dos vasos, un vaso X, un vaso Y, tal como lo muestra la siguiente imagen, ¿cierto? Dijimos ahí, ¿cierto? Que la disolución de agua, ¿cierto? Está al 10%, pero en el vaso central.
Y este vaso central, que tiene la mezcla completa, ¿cierto? Va y dentro de esa mezcla va repartiendo, pero ya la mezcla elaborada, la mezcla hecha. Y ahí está la clave, chiquillos. Ahí está la clave. La pregunta dice aquí, ¿cierto? Si tiene 400 ml, el vaso del medio tiene los 400 ml. Y es una mezcla homogénea. ¿Qué significa eso? Que es fácilmente, para que ustedes entiendan más o menos, una taza de agua, ¿cierto? Con café y azúcar. Nosotros revolvemos y tomamos ese café. Es una mezcla homogénea, ¿por qué? Porque es una mezcla agradable al paladar y que a nosotros nos produce, ¿cierto? Una sensación y satisface nuestra necesidad de hambre o de sed. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, con este vaso de 400 ml. Pero esa mezcla ya está elaborada, está creada, está hecha. Y desde ahí se reparte en los siguientes pasos que aparecen ahí. ¿Ya? Y dentro de eso, la pregunta es la letra C al 10%, tanto el vaso X como el vaso Y. ¿Por qué? Porque la mezcla, vuelvo a decir, la mezcla que aparece ahí es la que se está distribuyendo, pero la cantidad de ml, no la disolución, porque la disolución ya está elaborada, está hecha, y dentro del vaso los 400 ml. Número 15 dice, ¿qué resultado se obtiene si se aumenta la temperatura a una disolución de azúcar? Aumento de la solubilidad de soluto. Esa es la respuesta. Chiquillos, si voy muy rápido me van diciendo para no avanzar tan rápido, ¿ya? Está bien nomás, profe. Muchas gracias. Dice acá el número 16, dice, observe la siguiente representación de la molécula de etanol, en este caso de alcohol, ¿cierto? Dijimos, el H significa hidrógeno, la C carbono y la O de oxígeno. Todos estos elementos, estos componentes, tiene el alcohol. Dice, con respecto a la información anterior, ¿por qué el alcohol es una molécula orgánica? Porque posee átomos de carbono, hidrógeno en su estructura. Y ahí podemos ver, su estructura está compuesta de átomos y de oxígeno. Perdón, de hidrógeno y de carbono. Y de oxígeno es una sola molécula. Y por eso la respuesta dice que posee átomos. ¿Por qué? Porque átomos hablamos de harta cantidad de carbono e hidrógeno y en su estructura. Y un átomo de oxígeno que obviamente no aparece ahí la respuesta, pero ¿cierto? Al analizar la pregunta, la respuesta es la alternativa A. Número 17 dice, ¿qué efecto tiene un aumento en la temperatura a una disolución acuosa sobresaturada? ¿Qué quiere decir esto? Dice que aumenta la capacidad del disolvente al diluir el soluto. ¿Ya? Si vayan marcando, chiquillos, la respuesta. Vayan marcando la respuesta, chiquillos, que es muy necesario. Si alguien no la tiene, aproveche de marcar. Cuando quede tiempo, después nosotros vamos a ir conversando con más detalle, chiquillos, y vamos a ir dando algunos tips también que son súper importantes. Si la concentración de 200 ml de una disolución de agua al 70% o a 70 grados, ¿cuál será su concentración final al extraer 100 ml de ella? Estamos hablando que es el 70%. ¿Ya? Esto se saca a través de una ecuación, chiquillos, pero la ecuación no se la van a pedir, pero sí la respuesta. Así que acá vayan registrando más la respuesta, chiquillos, que es lo necesario también, que es muy importante. La número 19 dice acá, si se tiene un gas en un recipiente cerrado a presión constante, ¿qué relación se establece entre su volumen y temperatura? Que aumenta su temperatura, por ende también aumentará su volumen. ¿Ya? Y eso pasa en todo orden de cosas, pues, chiquillos. Cuando pensemos que una olla a presión, ¿por qué a veces suceden que las ollas a presión revientan? Es por eso, porque su temperatura aumenta y por ende las partículas productos del calor
¿cierto? No resisten estando dentro y es por eso que se genera esta explosión. Lo mismo sucede cuando movemos una botella de bebida y esa bebida, ¿cierto? Después le abrimos la tapa, sale el gas de una manera incontrolable. ¿Por qué? Porque dentro está el gas, está bajo presión y este gas que es, ¿cierto? Que produce una liberación de átomos con gran magnitud, con gran fuerza. Y es por eso, porque esto, como son gases y estos gases que son que necesitan ser liberados por las partículas, a través de estas partículas que están en el ambiente, ¿cierto? Que son tan necesarias además. Y es lo que nos pasa a nosotros en nuestro organismo, pues chiquillos, cuando tenemos problemas estomacales, ¿cierto? Es necesario liberar todos los gases que están en nuestro cuerpo, pues, de esa forma, ¿cierto? Nuestro cuerpo funciona de la mejor manera. Y si no, ¿cierto? Ahí vienen algunas situaciones estomacales, si es muy complejo, incluso aumenta la temperatura como un signo de fiebre, y pasa, chiquillos, en los recipientes, nos pasa a nosotros como sistema orgánico, y puede pasar en cualquier orden de cosas, un cilindro de gas, está lleno, ¿cierto? Es un gas tan a presión que si usted mueve el cilindro se mueve que tiene como agua, y no es agua, es gas, pero está tan comprimido en este recipiente que necesita, ¿cierto? Nosotros le apretamos la valvulita y se liberan gases con gran fuerza. Y eso es lo que pasa acá. La número 20 dice, observe la siguiente tabla de los cambios de presión y volumen de un gas puro que se encuentra en un recipiente cerrado. ¿Cierto? Tenemos ahí la presión de la atmósfera, en este caso 25, su volumen sería de 1 litro. Estamos hablando también de la presión de 5 una atmósfera, en nuestra atmósfera, pero también su volumen es de cinco, y así se va mostrando la tabla de 25, 1.67 y 1.25. Dice acá la pregunta, ¿de qué o qué variables se debió haber cometido o mantenido constante para que se pueda analizar la relación entre el volumen y la presión de un gas? Y ahí está la alternativa C, que dice la temperatura al interior del recipiente. O sea, pasa, pues chiquillos, cuando tenemos o cuando existen los incendios en las casas y hay un cilindro de gas, ¿cierto? La temperatura es tan alta que al final las partículas que están al interior se mueven a gran velocidad y por ende, ¿cierto? Moviéndose a gran velocidad, también eh, necesitan liberarse porque el recipiente que los contiene es pequeño. Entonces nos dan abasto. Y es por eso, y la fuerza es tan grande que es lo que se genera en la explosión. Y pasa también con los combustibles que son inflamables también. Organismos y medio ambiente. ¿Qué es el efecto invernadero? Dice aquí que el efecto invernadero es el fenómeno natural que contribuye al calentamiento de la superficie terrestre. Se refiere al proceso por el cual ciertos gases en la atmósfera, llamados gases del efecto invernadero, atrapan el calor que irrita la Tierra, evitando que se escape hacia el espacio o al espacio. ¿Ya? En cortas palabras, decimos que el efecto invernadero, ¿cierto? También es el sinónimo del cambio climático que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Y para resumir la respuesta, dice ahí, se refiere al proceso por el cual ciertos gases de la atmósfera, llamados gases de efecto invernadero, atrapan el calor que irradia la Tierra, evitando que éste escape al espacio. La número 22 dice, ¿cuál de los siguientes procesos físicos ocurre en el ciclo del agua? En este proceso, ¿cierto? De acuerdo a las alternativas, estamos hablando de la sublimación. ¿Ya? ¿Y sabe alguien qué es sublimación, chicos? No, Cuando profe, hablamos, yo no. cuando hablamos de la sublimación, es el paso o es la transición de sustancias que pasan directamente de un estado sólido a un estado gaseoso. Ya, en ese estado hablamos de la sublimación, de lo sólido a lo gaseoso. Este Ya, proceso, este proceso entre sólido y gaseoso se llama sublimación. gracias, profe. Ok. ¿Qué ocurre
con la maternidad o la materia cuando influye a través de los eslabones de la cadena. ¿Qué ocurre ahí? Se conserva, en este caso no es materia, no es materia, no es materia. ¿Qué ocurre con la materia? ¿Qué ocurre con la materia? Se conserva. ¿Por qué, chiquillos? Porque yo les explicaba en las clases anteriores que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ya lo que yo les explicaba a ustedes, por ejemplo, yo tomo una hoja y quemo esa hoja de papel, pero esa hoja de papel no es que se haya desintegrado, sino que volvió a su estado natural. ¿Por qué? Porque la hoja era parte, ¿cierto?, de un árbol y el árbol es parte de la tierra. Entonces vuelve a su estado original. ¿Ya? Y nos pasa a nosotros también con el día que fallezcamos, ¿cierto? Vamos a la tierra y esta tierra, ¿cierto? El cuerpo se va a descomponer, ¿cierto? Comienzan las larvas a trabajar y luego el cuerpo se seca y todo esto se convierte en tierrita y esta tierra sirve de abono para cuando se utilice y se utiliza, ¿cierto? Porque es una tierra rica en minerales, rica en proteínas, rica en sales minerales. ¿Para qué? Para que cuando se ocupe como huerta, van a salir árboles muy frondosos o una cosecha muy buena porque la tierra está llena de vitaminas. ¿Ya? En una cadena alimentaria o alimenticia acuática, ¿quiénes se verán perjudicados directamente si aumenta la población de herbívoros en el hábitat de esa cadena? En este caso, estamos hablando de la respuesta fitoplancton. Fitoplancton. ¿Y qué será el fitoplancton? ¿Y para qué sirve, chiquillo? ¿Cierto? Hablamos de que su función fundamental, obviamente, es la que le genera la placenta a la fotosíntesis. ¿Cuál es la fotosíntesis? Es el proceso en la cual la planta fabrica su propio alimento, ya en la cual existen estos intercambios de gases, de agua, obviamente, los nutrientes a través de qué, del dióxido de carbono, ¿cierto? A través también de la radiación solar, el cual culmina con la producción de oxígeno, ¿ya? El fitoplancton que es fundamental para que todo este proceso que hacen ellas en convertir en energía química, el dióxido de carbono, los gases de nitrógeno, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos, o sea, perdón, lo que las plantas necesitan, los tipos de gases, el smog, el CO2, más el agua, más las sales minerales, más el sol, ¿cierto? Producen este proceso y en este proceso actúa el fitoplancton como, como una corriente, por así decirlo, en este proceso que ayuda, ¿cierto?, a que una vez que finalice todo su proceso metabólico de la planta, libere oxígeno. Y quien está a cargo de eso es el fitoplancton. Y la número 25, que me parece que es la última que tenemos, ¿qué proceso físico directo se ve agudizado en el ciclo del agua por la corriente marítima característica del fenómeno del Niño, la evaporación? ¿Por qué? Porque hablamos del fenómeno del Niño, estamos hablando de que la temperatura va aumentando constantemente. Ya la temperatura en los últimos 10 años ha ido aumentando 5 grados de temperatura, significa de que ya y 5 grados es muy alto. ¿Por qué? Porque nosotros están existiendo el derretimiento de los glaciares, ¿cierto? Porque la temperatura está aumentando, ¿cierto? Este proceso de evaporización o evaporación, ¿cierto? Dentro de nuestro ecosistema, el ciclo del agua, ¿cierto? El cual pasa por diferentes estados, ¿cierto? También ayuda a que se vaya desarrollando este proceso o dentro de este fenómeno, la evaporación, y en la que no, a veces, sobre todo en Brasil, las temperaturas son muy altas, el aire es muy húmedo y por ende es ahogante. ¿Pero por qué? Por este vapor de agua que está en la estratosfera, que es donde nosotros nos desarrollamos, ¿cierto? Y es lo que de repente nos ahoga mucho. ¿A cuánto les ha pasado, chiquillos, que
tomamos un hervidor, ¿cierto? Y recibimos este vapor de agua y ya como que nos sofoca. Imagínense estar constantemente, vivir en una situación así, es muy también ahogante y sofocante. Ya, chicos, miren, acá tenemos todas las respuestas, ya, y si alguien no tiene la respuesta, me va diciendo para yo poderla compartir con ustedes en este momento. Todos los que están en la clase, ¿tienen sus respuestas al día, chiquillos? ¿O alguien falta? Sí, profesor, yo las tengo al día. Sí, Yo profe. también, profe. Ok, perfecto. Ya, entonces no tendríamos problema con que a alguien le esté faltando la respuesta, no. Tenemos, ¿cierto, chiquillos? Por lo que tengo entendido, son 45 minutos de clase, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dan de clase a ustedes? Hasta las 8:30. A 8:30. Es una hora entonces. Ya, yo tenía entendido que eran 45 minutos. Déjeme revisar acá, a ver. Mm, Claro, ya. Eh, entonces, si hasta las 8:30, obviamente tenemos que hacer el tiempo que corresponde, chiquillo. Me gustaría, si alguien, voy a cerrar. Ya, entonces, cierro pantalla nomás, chiquillo, acá. Nadie necesita algún pantallazo o ir viéndolo, si existe alguna duda. Yo necesito sacar pantallazo, profe, porque se me perdió la guía. Ya, usted me va diciendo y yo le voy avanzando, ¿ya? Ya, Usted me va diciendo cuando esté lista, entonces yo le voy ya, profe. con la número 2, Listo, perdón, número 4, listo, 5, listo, número 6, aquí, ahí, la va a enfocar bien. listo, Número 7, listo. esta es es importante que le saque un pantallazo a la imagen y luego yo le Ya, voy ya muy bien, listo. 8 y 9 aparece el tiro ahí. Sí, ¿Listo? listo, listo. Perfecto. Avanzamos con la número 9, seguimos con la 9. Listo, profe. Esta es la número 10, Listo, 11. listo. Profesor, una consulta con respecto a esa pregunta 11. Es que es bien larga la respuesta y si uno no coloca todo lo que dice ahí, ¿la toman Mire, como buena o mala? no, sí, mire, lo importante es que usted podríamos tomarlo desde aquí, ¿cierto? Que dice que tiene varias implicaciones beneficiosas, porque esa es la pregunta. Porque la pregunta dice, ¿qué ventajas tiene para los seres vivos? ¿Ya? Las ventajas son los beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Cierto? Regula, protege, adapta y tiene un proceso biológico, ¿cierto? Que es beneficioso para nosotros. ¿Ya? Ya, Desde profe. ahí no hay problema. O incluso podría, si usted a lo mejor quizás le cuesta un poquito la redacción, podría agregar solamente eso. Y también se la van a encontrar buena. Ah, ok, ¿Ya? profesor, muchas gracias. Perfecto. Ok. Número 12, Ya, profe. la 13, Ya, número 14, sáquele primero a la ya. presentación. Sí, se lo saqué ya. Ya.
16, Ya, listo. 18, Listo, profe. número 20, que dice ahí la pregunta. 18, 19, me falta la 19. A la 19 le faltó. Sí, Ok, ahí está. listo. Listo, profe. 21, Listo. 22 y 23 le aparecen al tiro. Sí, listo. Vamos al número 24. 25. Ya, muchas gracias, profe. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna ayudita si alguien necesita? Entonces, chicos, solamente recomendarles que ese día de la prueba, ¿cierto? Que ustedes van a tener ya el día, este sábado que viene, tienen la prueba. Entonces, solo decirles, chiquillos, que esto es súper importante. Ya, lo ideal es que puedan pasar las pruebas de inmediato en esta etapa. ¿Por qué? Porque en la segunda y tercera oportunidad, la prueba es distinta. No son las mismas pruebas. Entonces, por ende, también pueden tener alguna dificultad, quizás se les pueden presentar algunos errores. Entonces, lo ideal es que pasen de inmediato, pues chiquillos. Si son 25 preguntas, ustedes en promedio, déjenme calcular aquí, yo había sacado el cálculo, pero me olvidé. Ustedes en promedio son 25, estamos hablando de sí, 15. Sí, con 15 preguntas correctas, ustedes estarían teniendo más o menos un 4,2. ¿Ya? O sea, estarían aprobados. Pero si usted responde 14 correctas, está teniendo un 3,9. Entonces, con el 3,9 no van a pasar porque la nota mínima es 4. Entonces, lo ideal es que ojalá tengan más de 20, más de 15 respuestas correctas. Eh, y lo otro, ¿cierto? Hablando del que, porque ustedes el 60% de exigencia es lo que tienen. Entonces, significa de que van a tener que responder desde 15 hacia arriba para poder estar aprobados. Y que esas 15 estén correctas además, porque son 15 respuestas correctas para que tengan ustedes más o menos esa nota del 4,2. Si ustedes responden 14 respuestas correctas, están teniendo un 3,9 y el 3,9 es nota insuficiente para que ustedes puedan aprobar. En todas las asignaturas es lo mismo, ¿ya? Así que lo importante y lo otro que ustedes tienen que tener todas las asignaturas aprobadas. No pueden tener ninguna asignatura reprobada, porque teniendo una reprobada, no podrían pasar en este programa, porque como son programas para adultos, programas especiales, tienen que tener, ¿cierto?, todas las notas aprobadas con nota mínima 4. ¿Ya? Igual, profe, esta prueba de ciencias naturales, igual tiene, la única que tiene 25, o los demás todas tienen 20. No le creo. Sí, Mire, o sea, maravilloso, porque con 20 respuestas correctas, estamos hablando 20, estamos 12. Con las otras tienen que tener 12 respuestas correctas. Teniendo 12 correctas, están aprobados. Y conmigo, en mi asignatura, tienen que tener 15 respuestas correctas. Ya, chiquillos, y no es difícil, es solo que se le aprendan. Ojalá pregunta-respuesta, cosa de que si en algún momento le desordenan la respuesta, ustedes van a saber que la 1, por ejemplo, si aquí yo le estoy presentando la alternativa C, pero el día de la prueba va a ser la alternativa A. Pero como usted se sabe la respuesta, no va a tener inconveniente, no va a tener problema. Por eso es importante que usted se estudie pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. sí, ¿Ya? pues pueden cambiar la que es la C, la pueden poner en la A. Correcto, correcto. Entonces, en base a eso, ustedes tienen que estudiarse pregunta y respuesta, no la letra, porque ustedes a lo mejor, porque me ha pasado con algunos estudiantes que se estudian la alternativa, en este caso, si es la alternativa C, se aprende la letra C, y no.
porque ellos pueden tener errores, o sea, pueden cambiar el orden, ¿se fijan? Por eso es importante que tienen que aprenderse preguntas-respuestas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, profesor. ¿Dudas, consultas? ¿Soy todo oído? ¿No? Parece que no. ¿Qué otro tip les puedo dar? Ese día tienen que llevar su carnet de identidad, ¿cierto? Profe, ¿Sí? disculpe, Adelante. ahora me estoy acordando, usted en la clase que tuvimos nosotros, la última clase con usted no nos ¿Ya? entregó ¿cuánto se llama la guía? Esta guía. Sí, Es no que, la entregó claro, porque no pudo, por, por porque un tema usted de que, también los aconsejó ahí en clase y los dijo, los estuvo el aconsejando un material. poco y diciendo por qué no estaba la guía y Correcto, no había tenido tiempo, ¿ya? correcto. Y lo importante de esto es que, bueno, este material es exclusivo para ustedes, chiquillos, y la idea es que tampoco no se comparta ni se divulgue, sino que sea solo de ustedes. Por eso yo les decía, saquen pantallas o tomen fotitos, pero esto es solo de ustedes, no lo pueden estar compartiendo porque también para evitar suspicacias o que se use como un mal método de información. Por eso se les recomendaba que particularmente esta guía no se compartiera, que solo la tuvieran ustedes, Sí, ¿ya? eso, Y eso dijo usted. claro, claro. Entonces lo ideal es eso, chiquillos. Por eso yo les recomiendo que si ustedes, si la pueden imprimir, imprímela en su casa, pero trabajenla ustedes, para ustedes, apréndensela ustedes, ¿cierto? Y algún compañero a lo mejor que no haya podido ir por alguna eventualidad, ¿cierto? Y si es de confianza, si es confiable usted también. ¿Por qué? Porque la idea es que todos aprueben, pues la idea no es que aprueben algunos y otros queden, aunque siempre va a pasar. Va a pasar que alguno de más que va a quedar con alguna asignatura, pero como son tres oportunidades, ¿cierto? También es bueno que si aprueban, por ejemplo, lo ideal es que aprueben todo al tiro, pero si no, ¿cierto? De esta prueba que tienen en agosto, van a tener otra en octubre y me parece que en octubre y la otra en diciembre. Entonces, hay oportunidades para que puedan pasar todos los exámenes, chiquillos, y lo ideal es que les vaya bien al tiro de una. Ya, pero todo va a depender de ustedes, chiquillos, porque acá las herramientas están. Se le entregó el material, se le entregó esta guía, la resolví, la respondí, ¿cierto? Y es cosa que ustedes se la aprendan, ¿no? Y me imagino que los otros colegas de la otra asignatura hicieron lo mismo, ¿cierto? Le Hemos entregaron, tenido harta ayuda, profe, de todos ustedes, qué con la bueno, guía, con la respuesta, con todos los tips que lo han dado. Y para nosotros igual ¿cierto? ha sido muy difícil en inglés y en matemática, por lo menos lo personal para mí. Pero con los Ya, tips que nos han dado los profes, igual nos han ayudado harto. Usted mismo ha sido de harta bendición para nosotros. muchas gracias por su consideración. Y dentro de eso, chiquillos, también los colegas que van a tomar la prueba, también son profesores, ellos también, bueno, no todos, pero sí algunos también prestan ayuda, los dirigen, los guían en las pruebas, entonces tampoco no tienen tanta dificultad ni tanto problema. Así que ojalá Dios quiera que puedan ustedes pasar de inmediato al siguiente año, ¿cierto? Para que después no, bueno, si Dios lo permite, volvernos a ver el próximo año, pues, en tercero y cuarto. Sí, ¿Fija? puede ser la idea, por profe, Es con la la ayuda idea, de pues, Dios, chiqui. con la ayuda Y, de Dios. sí, y que ustedes son un muy buen equipo, un muy buen curso. Es solo que tienen que poner el empeño nomás, chiquillos. Eh, Sé que la mayoría trabaja, es un poquito complejo, pero ya estamos en esto, estamos terminando, entonces no nos podemos, ¿cierto?, bajar de esta micro a estas alturas, o sea, por ningún motivo tienen que hacerlo, tienen que terminar, tienen que finalizar su ciclo y para que el próximo año, ¿cierto?, ustedes terminen su cuarto medio, chiquillos, y el cuarto medio es un abre puerta para muchas cosas.
Hoy día, como mínimo, están exigiendo el cuarto medio a todas las personas. Entonces, y es por lo mismo que se han creado estos programas especiales para adultos que terminen su educación con el único fin de que puedan tener esta certificación y es una puerta, como les digo, después ustedes pueden hacer cursos de capacitación, Sí, pueden irse a profe. algún instituto, pueden irse, cuánto a lo mejor desean irse a la universidad a estudiar. Hasta Pero para hacer aseo están pidiendo cuarto medio ahora, pues, profe. claro, se fija. Entonces, para todo cuarto medio, pues, chiquillos. Y no se sientan de que a lo mejor porque están en una edad adulta, no, eso no, nunca es tarde para aprender. Mi papá me decía a mí cuando yo era más chico, el aprendizaje no ocupa espacio, me decía. Entonces, el aprender siempre va a ser necesario en todas las Es áreas de verdad. nuestra vida uno aprende. Sí, Aprende siempre cosas nuevas. así es. Mucho podemos saber, pero todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Se Claro fijan? que sí. Así que es súper importante esto y la verdad que yo me alegro de poder escuchar alumnos con los que compartí en la clase. Eh, para mí también ha sido de mucha alegría el poder estar con ustedes, chiquillos. Y que Gracias, profe. espero que nos volvamos a encontrar en alguna eventualidad, si Dios lo permite, y ustedes sean exitosos, les vaya bien, superen todas sus barreras, chiquillos. Acá el instituto le está brindando toda esta oportunidad, Sí, aprovechenla, que es una muy buena oportunidad que se les brinda y también que tiene profesores que estamos apoyándolos a ustedes también. ¿Ya? ya, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna duda, algo que quedan algunos minutitos más, si alguien necesita alguna orientación. Habemos poquitos hoy día, 10 alumnos, muy poquito. Si hay algún compañero, chiquillos, que no pudo entrar por alguna eventualidad, ustedes compartan también ahí el material que sea confiable, compártanlo para que también el día que vaya a rendir su prueba, chiquillos, no se olviden, esos otros tips, no se olviden de su carnet porque les van a pedir los carnets, ¿sí? Ya, profe. Algunos se les puede olvidar y no les van a aceptar una foto, no, tienen que llevar su carnet como corresponde. Sí. Y marcar la alternativa, es una alternativa, no son dos ni tres, una sola. Porque si usted marca dos en una pregunta, responde dos alternativas, va a estar malo. Tiene que ser una sola. Eso es otra cosa que no se puede olvidar. ¿Ya? ¿Qué Bueno, profe. otra cosa? A ver, llegar a la hora ese día, ¿cierto? No estar nervioso, estar tranquilo, tienen que estar relajados. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen muy nerviosos, se pueden bloquear y bloqueándose se van a olvidar del contenido y eso obviamente va a generar nerviosismo, va a generar angustia y no van a poder llegar a puerto. Entonces no es la idea. ¿Ya? Ya. Así que eso, pues chicos. No sé si hay alguna consulta más, don Cristian, Mercedes, Pilar, Lorena, Rodolfo, Felipe, Vitalia, tengo acá también. Lorena. No, Así de que mi parte no, profesor. Me quedó todo claro. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por estar compartiendo esta clase y nos estaremos volviendo a ver si Dios lo permite. Si a lo mejor pueden que venga algún reforzamiento, ahí vamos a estar intentando hacer cualquier cosita y ustedes, si tienen dudas, me pueden hacer alguna pregunta por el interno, no hay problema, ¿cierto? Siempre tratándose del contenido de la materia, no hay problema, yo teniendo el tiempo les puedo también responder. Bien. Gracias, Bien, chicos, profesor. Que tenga buena se noche. les agradece, se les agradece a ustedes por su tiempo y cualquier cosita estamos al habla. ¿Ya? Un Gracias, abrazo grande. profe. Lo estaremos viendo entonces. Mucha suerte, mucho ánimo. Muchas gracias, Chao, profe. muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por todo su compromiso, chiquillos. Un abrazo grande. Que Dios les bendiga mucho. Y mucho ánimo nomás, mucha fuerza y sin ponerse nervioso porque para que no se bloqueen. Así que ahí, Gracias, tranquilidad. profe. Más que tienen que estar Muchas tranquilos. bendiciones a usted también. Para ustedes. Un abrazo, que estén Ya, muy bien. muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chau, chau.